Porque tu rol. sugerí hacer Cuando quieran. sugerí hacer este número, pues, tocar temas del plebiscito, que en realidad, Correcto. en lo particular me gusta saber qué es las dudas que hay por parte de la sociedad, hablando con conocidos y demás, y mucha gente no sabe realmente qué va a votar, porque no conoce qué es lo que hay adentro. Yo tengo muchas discusiones, bueno, la información está, tenemos que buscarla, nosotros tenemos ese perfil, hay gente que no, y la idea es alcanzarles eso, de bueno, ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, los por qué. Dentro de mi parte de investigación, vi que usted es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y aparte especialista en Seguridad Social, y que estuvo dentro de la reforma del año 95 y a su vez en la del 2020 con el nuevo gobierno, y ahora es para mí cabecilla, defendiendo. Suena delincuente, ser cabecilla de la banda. Cabecilla de la banda que está por todos estos temas. Una de las preguntas que yo le quería hacer es, ya que estuvo en ambas partes, tanto en el 95 como ahora, ¿cómo ve usted el accionar de la sociedad? ¿Cómo, que ya pasaron casi 30 años desde la primera reforma, qué diferencias hubieron en el 95 y en el 2020? Bueno, creo que hubo muchísimas diferencias, ¿verdad? En aquel momento, en el 95, la necesidad de reforma era súper urgente, razón por la cual la transición duró, si no me equivoco, 5 o 6 años. En esta oportunidad, si bien todos los sectores políticos coincidían en que había que hacer una reforma por un tema de insustentabilidad del régimen anterior, había más tiempo. En la medida que se hiciera, ahora se la podía hacer de una manera más pausada, con mayores transiciones y demás. Por otro lado, hoy hay un volumen de conocimiento sobre seguridad social a nivel nacional y a nivel internacional muy diferente del que había hace casi 30 años. Hay una importante acumulación académica y demás. En aquel momento, además, hubo un intento de reforma del gobierno de la calle Herrera que no prosperó, y cuando asume Julio María Sanguinetti su segundo mandato, él convocó más o menos a las mismas personas que habían estado trabajando en el gobierno de la calle Herrera, y se resolvió muy rápidamente. Imagínate, él asumió en marzo del 2019 y en septiembre estaba aprobada la ley. Sí. En esta oportunidad fue un proceso mucho más largo, con muchísimo más diálogo, mucho más fundado, con mucho más estudio, porque bueno, hoy la realidad es bastante distinta. Desde el punto de vista de la sociedad, te diría que probablemente, digamos, las reacciones hayan sido similares. En aquel momento hubo un intento de reforma constitucional que no prosperó. Esta vez se alcanzaron las firmas y bueno, se está en esa discusión. Allí hay probablemente una diferencia. Seguramente hay otras también que tienen que ver con que hoy hay bastante más nivel de coincidencia a nivel de los partidos políticos en cuanto a la inconveniencia de este mecanismo del plebiscito, con la sola excepción del Partido Comunista, Socialista y demás, pero igualmente hay, digamos, como algunos mensajes que son un poco ambiguos, ¿verdad? Y que marcan una diferencia con la situación anterior. Por otro lado, tenemos también hoy un nivel de entendimiento generalizado que hay al menos 2 temas de política social de altísima prioridad. Uno tiene que ver con infancia y juventud, particularmente las situaciones de pobreza, y el otro probablemente menos conversado, pero que lo hemos tenido arriba de la mesa de una manera muy dramática este año, que es la situación de los cuidados de larga duración, las personas mayores que requieren cuidados de larga duración,
y me refiero a los eventos que ocurrieron en Melo, en 33, en Salinas, y probablemente algún otro, con un número importante de personas fallecidas. Los cuidados de larga duración es una contingencia propia de este siglo, que solo va a crecer la necesidad en Uruguay, como en otras partes del mundo, países que envejecen y que tienen dinámicas demográficas similares a la nuestra. Familias más chicas, cada vez más chicas, un rol de la mujer muy diferente del que era en el siglo pasado, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, y un proceso de envejecimiento marcado de la población. Eso sin duda requiere que el Estado va a tener que tomar eso como una política pública. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados en la materia es simbólico, no tiene prácticamente incidencia en cuidados de larga duración de personas mayores, ¿verdad? Por lo tanto, el envejecimiento poblacional impacta fuerte en, obviamente, el tema jubilatorio, impacta fuerte en salud y va a impactar muy fuerte en esta nueva contingencia social que creo yo que es característica de este siglo XXI. Perfecto. ¿Cuándo sería la próxima reforma? Estamos hablando que se hizo una hace casi 30 años, estamos haciendo una ahora. ¿Qué durabilidad tendría esta reforma y cuándo usted cree que haya que hacer algún cambio? Mira, depende mucho de cómo evolucionen parámetros claves, como la natalidad. Uruguay hoy tiene una natalidad, el año pasado nacieron 31.000 niños, cuando en la anterior reforma nacían 59.000, es casi la mitad, ¿no? Y no es una tendencia de ahora, sino es una tendencia estable. Los demógrafos entienden que eso se va a revertir un poco, está por verse, es una hipótesis relativamente optimista. No tenemos todavía proyecciones del último censo. Creo que allí hay que ver cómo evoluciona el tema de la población. Ese es un tema clave. Yo creo que difícilmente se recupere. Es más, las proyecciones de Naciones Unidas sobre Uruguay del 2022 dan una población decreciente, que solo aumenta en aquellos sectores de mayor edad. Solo crece la población de 65 y más años. La población en edad de trabajar se achica y la población de niños y jóvenes también. Entre el censo anterior y el del año pasado, el anterior fue algo más de 10 años antes, no me acuerdo si fue en 2011, creo. Sí. No se achicó ya porque Uruguay recibió un número importante de migrantes y eso hizo que la población se mantuviera. Claro, pero no es que estén naciendo gente de acá, muere más gente que la que nace. Sí, sí. Y el saldo migratorio de uruguayos sigue siendo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Hay más uruguayos que se van del país que los que vienen. Y eso se está dando con un perfil muy distinto del que se daba hace 40 años, 50 años o en el 2000 también. Es decir, se van uruguayos que tienen un nivel de formación alto. Básicamente aquellos que pueden elegir dónde trabajar, dónde vivir. ¿No? Eso es un problema muy relevante para el país. Perfecto. Hablando, bueno, en el tema de las reformas, ¿lo encontraremos usted en la próxima? No creo. No creo. Si bien la esperanza de vida ha cambiado mucho, no creo que yo vaya a tener rol en ninguna plataforma. ¿Como asesor puede ser? No creo tampoco, no creo. Es decir, a ver, me parece que depende, ¿verdad? Depende de cómo evolucionen las circunstancias. Tú me preguntabas cuándo habrá otra reforma. Pues no lo sé. Ahora, el próximo gobierno va a tener que encarar de entrada de alguna manera el tema de caja de profesionales, por ejemplo. Caja de profesionales quedó sin reforma y está, digamos, agotando ya sus reservas y pensando en pedir un préstamo para llegar a una ley que le dé el salvataje. Si prosperara el plebiscito, la reforma que se aprobó el año pasado de caja bancaria tendría un impacto negativo muy fuerte porque quedaría derogado uno de sus componentes centrales, que es el cambio en la edad jubilatoria. También se derogaría un componente central de la reforma de caja notarial del 2019,
Entonces hay un conjunto de incertidumbres que es habitual en esto, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿qué va a pasar con el futuro del trabajo? Es decir, va a haber trabajo, aunque haya menos trabajadores, va a haber trabajo, va a ser un trabajo suficientemente productivo para mantener el estado de bienestar. Recientemente Gabriel O'Donnell presentó un libro que probablemente lo hayan tenido oportunidad de verlo, donde él decía que Uruguay va a tener que aumentar enormemente la capacidad productiva para poder mantener su estado de bienestar en un contexto de envejecimiento poblacional, etcétera, etcétera. Ahora, 1 de cada 2 chiquilines termina a los 20 años de educación secundaria. Eso es un problema importante desde el punto de vista económico también. Sí, ahora hay candidatos que están tratando de incentivar económicamente Sí, leí las a propuestas. los chicos para que terminen de estudiar temprano. Sobre la SAFAP, he sabido que usted fue partícipe en la inclusión de estas en BPS. ¿Cuál es la rentabilidad del modelo? Bueno, la rentabilidad, es decir, a lo largo de los 28 años que tienen de funcionamiento ha sido muy buena en cuanto a lo que se obtiene con la inversión de los fondos para las personas. Hay un tema, me ha llamado la atención, he visto que todavía cree que algunas personas que la rentabilidad es para las AFAPs. No, eso es los bancos. Acá no. Esto, en verdad es como si es un fideicomiso. El 100% de la rentabilidad es para las personas. Por eso las AFAP cobran una comisión por su trabajo como cualquier administrador de fondos, ¿verdad? La rentabilidad ha sido muy buena, con niveles claramente superiores al 8% para arriba de salarios, que son rentabilidades que no se consiguen con facilidad. Allí ha habido un expertise muy grande desarrollado por todas las AFAP, en particular República FAP ha liderado. Disculpa que te corte. Pasa Daniel, si querés después editamos el video. Sí, obvio. Te decía, en particular República FAP ha liderado también la inversión de las AFAP en el sector real de la economía, lo cual ha sido algo muy importante para la vida económica del país y para, el último fideicomiso importante que se hace con fondos del ahorro jubilatorio es la renovación de la flota de transporte montevideano eléctrico. Sí. Eso está financiado por el ahorro de las personas, lo mismo que mucha parte de lo que es la obra de infraestructura que se ha hecho en el país. Por lo tanto, desde el punto de vista de las rentabilidades, el desempeño de las AFAPs en Uruguay ha sido muy positivo. Más de la mitad de los montos que tienen las personas en su cuenta se debe a rentabilidad obtenida. Perfecto. ¿Cuál es el aporte promedio y se estudió la posibilidad de bajar la rentabilidad para que el beneficiario perciba una mayor cantidad de dinero? Bien, el aporte promedio no lo tengo de memoria, está publicado en la página web del Banco Central. Bajar la rentabilidad baja los beneficios en lugar de subirlos. Claro. No entendí la pregunta. Sí, capaz que tú te refieres a las comisiones. Las comisiones. Está, ahora sí. Sí, se estudió al grado que hoy la comisión para los nuevos trabajadores es 0 durante los primeros 3 años. Ahí se diseñó un sistema que indujo a que las administradoras, para no perder participación en los nuevos trabajadores, todas decidieron ir con comisión 0. Sí, claro que se realizó. Y eso varió mucho a partir del año 2017, 2018. Las comisiones cayeron mucho a partir de que fueron reguladas de manera adecuada. Se demoró mucho en regularlas y bueno, hasta allí con la ley 19.590 se introdujo una regulación que realmente hizo que las comisiones cayeran y mucho. Bien. Tengo entendido que se puede retirar un porcentaje de lo que cada colaborador aporta dentro de la FAP. ¿Es correcto? En ciertas condiciones sí. Aquellas personas que en BPS difieren por lo menos 3 años su jubilación, pueden retirar el 9% del saldo que tienen acumulado. Pero no es para todos los aportantes, es para los que están en condiciones de jubilarse y demoran 3 años en hacerlo después de tener causal. Bien. Eso lo que busca es crear un incentivo, digamos, para que las personas, si lo quieren,
difiera el retiro. ¿Y se ha visto un incremento en retiros en los últimos años? En retiros del número de personas, Sí. Bueno, sí, que ese es uno de los temas que va asociado al envejecimiento, ¿verdad? Las personas van llegando a edades jubilatorias y, bueno, por supuesto, va aumentando la cantidad de personas que se jubilan. Bien. Sobre la realidad laboral del país, existen problemas para conseguir trabajo a toda edad. Hay personas con 30 años y con estudios que se les hace más difícil, con 40, con 50. Con el tema de jubilarnos después de los 65, ¿hay alguna medida que se tome para, por ejemplo, yo, Valeria Machado, me quedo sin trabajo, el diario cierra cuando yo cumplo 55 años? Bien. ¿Cómo me reinserto yo en la parte laboral del país? Bien, el mercado de trabajo en el Uruguay ha tenido una evolución en los últimos años muy positiva, ¿verdad? En dos sentidos: más cantidad de trabajo y más formal. Eso lo que significa es que hay más personas que aportan en el sistema. Hoy BPS tiene un número récord de aportantes, como no lo había tenido nunca. Y esto fue bastante en contra de lo que era la percepción de cómo iba a ser la recuperación del empleo después de la pandemia, Sí. que se suponía que iba a ser más bien en el sector informal. Bueno, fue lo contrario. El empleo en las personas mayores es una situación que obviamente requiere contemplaciones especiales. ¿Qué es lo que está previsto hoy en la ley 20.130? Es lo siguiente: la persona de más de 50 años que está en una situación de desempleo tiene un seguro de paro por un año. Y si mantiene esa situación de desempleo y tiene 28 años de trabajo, que son los que le aproximan a la jubilación, tiene un beneficio que algunos le llaman prejubilación, pero que en verdad el nombre técnico es subsidio especial de inactividad compensada, por 2 años más. ¿Eso qué es lo que significa? Que para las personas, por ejemplo, nacidas en el año 73, que son los primeros que subirían a 61 años, en verdad pueden tener, si están en esa situación de desempleo, un beneficio a partir de 3 años antes, a partir de los 58. Y así sucesivamente. Me voy al extremo, Valeria Machado, el extremo, nacida después del 77. Edad jubilatoria estándar, 65 años. Y digo estándar, y ahora te explico un poquito por qué. Podría llegar a tener un beneficio vitalicio a partir de los 62. Y bueno, eso es lo que está previsto. Si hubiera dificultades significativas de empleo que se mantuvieran, sí, bueno, allí habría que ver en el momento. Eso va a ser en el 2043, no antes, ¿no? Capaz que demos otra reforma antes. Puede pasar. De todas maneras, también hay que tener presente que hay muchísimas excepciones a esa situación, ¿verdad? Que no comprenden a los periodistas, pero sí comprenden, por ejemplo, a aquellas personas que tienen puestos de trabajo que tienen servicios bonificados, que son el 7% de los que aportan el BPS. Por ejemplo, para poner un ejemplo, un maestro por cada 3 años de trabajo se le computan 4. Eso significa que un maestro que tiene 30 años de trabajo es como si tuviera 40. Esos 10 años adicionales también van a la edad. Por lo tanto, un maestro que empezó a trabajar a los 25, que es una edad bastante estándar para un maestro, trabaja 30 años, es como si tuviera 40, pero cuando tenga 55 de edad, en verdad es como si tuviera 65 por la jubilación, ¿no? También está la situación de aquellas personas que tienen una larga carrera laboral. Por ejemplo, quienes tengan 40 años de trabajo se van a poder estar jubilando con 60 años también, o eventualmente con 38 años de trabajo, 35, en otros casos a los 63 o 64 años, sin perjuicio de los otros beneficios que he hablado. Otras excepciones tienen que ver con puestos de trabajo particularmente exigentes, que son aquellos que requieren o que exigen o que generan un desgaste, un peso físico importante. La ley prevé 2 casos: industria de la construcción y trabajo rural, y prevé un procedimiento para incorporar eventualmente otros sectores con los estudios previos. Es decir,
Son muchísimas las excepciones a lo que es la suba de edad jubilatoria. En el sector privado, por efecto del conjunto del sistema, por regla general, si las personas pueden acceder a un beneficio vitalicio a partir hoy de los 57 años y en el futuro, para los nacidos, por ejemplo, en el año 91, o nacidos del 77 en adelante, a partir de los 62 años. Perfecto. Estuve investigando por ahí y según estudios de Cuesta Duarte y palabras, cito, de Sergio Somarúa, las reformas sugeridas dentro del plebiscito brindarían un equilibrio en el déficit de BPS. ¿Cuál es su opinión al respecto? Realmente esos números no se pueden compartir, ¿verdad? BPS va a estar recibiendo dineros por un X adicionales, 1.7 del Producto Interno Bruto, y va a tener más gasto de 7 puntos del Producto Interno Bruto. Realmente lo que hay es algo de comida para hoy, porque se confiscan los ahorros de las personas, 24.000 millones, y eso pasa al BPS, ¿sí? Pero mucho más hambre para mañana. Porque si había un problema antes, y que lo había bastante consenso en que lo había, el propio Pichinetté lo dijo en la comisión de expertos, esto duplica el desfinanciamiento que tenía el régimen antes de la reforma. Y lo duplica muy poco por delante. Esos recursos adicionales que se les confiscan a las personas, pueden ponerse el nombre que se quiera, pero en verdad es eso, se agotan en el entorno de una década y se generan gastos permanentes de futuro. Realmente en esto tiene toda la razón las entidades como Simbe y como buena parte de los economistas de izquierda mismo, desde Odone, Ferreri, Valcorba, algunos otros nombres, que han cuestionado severamente esta iniciativa, ¿verdad? Es realmente, desde el punto de vista económico, es una iniciativa, digamos, totalmente imprudente e impagable. ¿Qué opina, siguiendo por esta línea, qué opina de la falta de apoyo del Frente Amplio hacia el PIT-CNT? Bueno, a ver, ese es un punto de vista político fundamentalmente, ¿verdad? Yo creo que acá lo que hay es una parte del Frente Amplio muy vinculada al PIT-CNT que en gran medida ha venido atenuando la oposición del Frente Amplio a la iniciativa plebiscitaria. Y hoy el mensaje no es claro, es ambiguo. De hecho, hay relevamientos de opinión que indican que la mayor parte de los votantes del Frente creen que la dirigencia del Frente está a favor del plebiscito del PIT-CNT. Y eso es porque se está en una posición bastante ambigua en relación al tema, más allá de que ha habido pronunciamientos de Mujica, de Orsi, más recientemente uno más ambiguo todavía de la candidata a la vicepresidenta, pero no ha habido un pronunciamiento claro. Y la libertad de elección de por sí lo que significa es, bueno, es decir, este es un tema, digamos, en el cual no me voy a pronunciar, está diciendo el Frente, y eso realmente no es del todo llamativo, porque la existencia de dos visiones totalmente contrapuestas ha sido una constante desde el año 95 en adelante, y lo fue durante el gobierno del Frente Amplio. ¿Cuál es la opinión que tenían el doctor Tabaré Vázquez, el economista o el contador Danilo Astori sobre la reforma del 95? Astori decía que era la mejor reforma que se podía haber hecho en el Uruguay y que, digamos, lo que había que hacer era mejorar y fomentar el régimen mixto, exactamente lo opuesto de lo que está diciendo el PIT-CNT ahora. Esto lo puedes ver en una entrevista de Crónicas Económicas del año 2018. ¿La leíste? Sí. Sí, más o menos esas eran las expresiones que usaba. La tengo por acá. Pero es clarísima la posición de Astori. Bueno, Astori lamentablemente ya no está, el doctor Tabaré Vázquez tampoco. Habrá que ver si el Frente Amplio logra un mensaje más claro y eso puede ser muy importante en el resultado final que se obtenga. ¿Cuál sería el escenario en caso de que gane la papeleta del sí?
Bueno, si gana la papeleta del sí, habría que repensar todo el sistema, incluyendo las reformas de bancaria, de notarial, ver qué hacer con cajas de profesionales. Desde el punto de vista del nivel de gasto en BPS, lo más relevante es la equiparación al barrer de todas las jubilaciones y pensiones con el salario mínimo nacional, incluso de los que tienen 2 o 3 jubilaciones, que en BPS son más de 100.000. ¿No? Eso me parece que no fue pensado y ahora están hablando de una ley interpretativa que quiere decir algo contrario a lo que dice la Constitución. Bueno, un error que se quiere arreglar con otro error son 2 errores. Eso está mal, eso no tiene arreglo, eso no fue pensado. El texto dice claramente cada jubilación o pensión y eso multiplica mucho el nivel de recursos que involucra esa medida. Ahí habría, si esto prosperara, habría que, bueno, en lo interno sentarse a ver qué pasa y habría otro tipo, a ver qué, bueno, por dónde ir, ¿verdad? Es decir, obviamente serían opciones de reforma de mucho menor calidad, porque la propia papeleta establece un estándar mínimo para futuras reformas, que es el título 6 de la ley 16.713. Es un aspecto que está un poco soslayado porque es como la letra chica de la papeleta. ¿Qué quiere decir eso? Así se define en el título 6 de la 16.713 cómo se van a calcular las jubilaciones, es decir, qué topes va a haber máximos, es decir, y eso aplicaría a todas las cajas. Es decir, realmente sería muy malo para el país, realmente muy malo que prosperara esta iniciativa, y tendría otros efectos inmediatos, digamos, de enorme relevancia, y que tienen que ver con la capacidad de que el gobierno uruguayo logre el adecuado financiamiento para su funcionamiento. Uruguay emite en los mercados aproximadamente 4.000 millones de dólares por año. Uruguay tiene grado inversor, como sabemos, y lo ha mejorado. Eso lo que implica es que está pagando un nivel de interés por ese financiamiento, es decir, muy, muy bajo. Sin duda eso no va a existir más. Aún con grado inversor, si es que no se lo perdiera, es decir, claramente va a haber un impacto. Por cada punto que paga Uruguay más de tasa de interés, estamos hablando de acumulativamente 40 millones de dólares por año, ¿no? Es decir, en un año 40, en el segundo año 80, en el tercero 160. Y las estimaciones es que el impacto que podría tener es no de 1, de 2 puntos. Por lo tanto, estamos hablando del primer año 80, segundo año 160 y tercer año estaríamos ya en 320. Creo que estaría bueno comparar eso con lo que los recursos que llevaría, por ejemplo, suprimir la pobreza infantil o atender los cuidados de larga duración de las personas mayores. Realmente es muy malo por donde se lo mire que si prosperara el plebiscito. Y no solo eso. Hoy, claramente, a nivel global, las instituciones y empresas que están pensando en inversiones en el Uruguay están mirando como primer punto porque hace la credibilidad del país. Es decir, acá se está haciendo un cambio normativo que deroga con hasta 28 años de retroactividad de manera generalizada relaciones jurídicas. Eso es un disparate para la seguridad jurídica de un país. Una de las banderas que tiene el tema del plebiscito, que yo creo que se usa para convencer a la gente, es el tema de subir las jubilaciones más bajas, equipararlas al salario mínimo. Que en un escenario de que no gane la papeleta del sí, seguimos con esta reforma que se hizo, ¿hay posibilidades a corto plazo de que eso se logre? Que las personas que hoy cobran 17.000, 18.000 pesos, claro, lleguen a los 20 y tantos. Y bueno, el suplemento solidario sí. El suplemento solidario hoy rige para las jubilaciones por incapacidad física y ya están por encima de ese valor en la mayor parte de los casos. Es decir, el suplemento solidario tiene una concepción totalmente distinta.
decir, acá es un valor de tarifa plana con total independencia de los ingresos de la persona. Un profesor universitario de muy poquitas horas va a cobrar la jubilación mínima. Sin embargo, puede ser un profesional, puede ser el gerente de una empresa, etcétera, etcétera. Eso no tiene sentido. El suplemento solidario toma en cuenta la totalidad de los ingresos de la persona y va por el lado de un ingreso mínimo garantizado. Es muchísimo más racional en cuanto a la eficiencia del uso de recursos que son siempre escasos. Perfecto. ¿Algún dato que nos quiera compartir como para cerrar? Te puedo dar algún dato de efectos de la reforma aprobada, eso está bueno. Si la reforma lleva, en líneas generales, un año de aprobada. La primera parte empezó a regir en agosto, otra parte empezó a regir un poco después, en diciembre. Y mira, por ejemplo, para las personas en mayor situación de vulnerabilidad, el beneficio son las prestaciones no contributivas por invalidez y por vejez, que son aquellas que cobran las personas que no generan un derecho jubilatorio o que tienen, por ejemplo, aunque sean niños, una incapacidad relevante, severa. Por ahí, con la flexibilización que hubo en materia de los ingresos del núcleo familiar, han accedido 6.000 personas que antes no podrían acceder. Es una meta bien importante de cobertura. En una línea similar, la reforma reconoce o pone en valor el aporte hecho por muchas de esas mismas personas. Por ejemplo, una persona de 70 años, esto lo encontramos en los estudios que se hicieron durante los trabajos de la comisión de expertos, había muchos que tenían 4, 5, hasta 14 años aportados, que le valían 0. Bueno, ahora también le valen, le generan un plus, ¿sí? Y hay 3.600 pensionistas a la vejez e invalidez que están cobrando más por esa disposición de la ley 20.130. Estos son datos que nunca se han manejado, ¿no? Yo por lo menos nunca los vi publicados. Así que esto, digamos, te lo comento no para la entrevista, sino como capaz que como primicia propiamente, ¿no? Relevante que... Claro. La ley también prevé una prestación no contributiva para aquellas mujeres, sobre todo, que se hayan dedicado al cuidado de familiares en situación de dependencia. Bueno, hay ya 500 beneficios otorgados bajo esa regla, ¿no? También, es decir, la reforma prevé para las mujeres la posibilidad de reducir el periodo de tiempo que se computa para el cálculo de la jubilación, que son los mejores 20 como regla general, es decir, para excluir aquellos periodos que están en el entorno del nacimiento de hijos y que le bajaran el monto. Bueno, hay, ¿cuántos en esa situación? 500 madres que han visto ajustada al alza su jubilación por quitar algunos periodos de bajo salario en el entorno de la maternidad. Esto está regulado por un decreto posterior. Hay también 3.000 personas que han vuelto a trabajar legalmente, que antes lo tenían prohibido o lo tenían que hacer de manera clandestina. Es decir, ya hay resultados bastante interesantes y positivos de la reforma. Esperemos a ver qué pasa. Veremos. Que sea lo mejor para el país. Que sea. No tengo duda. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Bienvenido esta es su nueva casa. Bueno, muchas